Ahí acabé de conseguirles el transporte para manejar. Cuatro. Un carro. Bueno, el tren de la Sabana y yo nacimos el mismo año, 1982. Nuestras vidas han sido paralelas. Yo le he hecho seguimiento a toda la historia y gracias a ese tren turístico de la Sabana yo tengo ese gusto por los trenes, particularmente a vapor. El tren de la Sabana nació con la idea de recuperar las antiguas locomotoras a vapor, mantener la historia, el conocimiento. Eso lo armaron en la época de Belisario Betancur, estaba de gerente Orduz Duarte y estaba Eduardo Rodríguez. Se empezó a trabajar con la locomotora 85, 56, 75, que eran Mikados, con la 76, que era 480, o es 480, con la 109 y la 114. El servicio era de Bogotá a Nemocón y había otro que era al Jaime Duque. El tren turístico operado por Ferrocarriles Nacionales fue más o menos hasta 90-91, no tenemos clara la fecha final. En el 92, Eduardo Rodríguez, junto a otros apasionados como Gustavo Arias de Grey, se reunieron con la intención de montar ya una empresa para prestar el servicio del tren de la Sabana y volver a recuperar la locomotora. Turistren se creó como empresa en el año 92, corre el primer tren en mayo del 93 con la locomotora 85, luego incorpora la locomotora 56 y la locomotora 72, que nunca había trabajado con el tren turístico de la Sabana, había trabajado en Flandes hasta los últimos momentos del taller de Flandes. Eduardo Rodríguez había sido jefe de talleres de Flandes, había sido jefe de Nacional, conocía muy bien ese taller, sabía que esa locomotora estaba en buenas condiciones. Con Federico de Reinales la revisaron, la arreglaron lo que tuvieran que arreglarla y en el año 93 o 94 la trajeron andando por sus propios medios por el antiguo ferrocarril de Girardot, saliendo de Flandes, Girardot, se mete por Ambalema, Armero, Honda, La Dorada. En La Dorada un tren de la STF la subió y la llevó hasta Bogotá. Esa locomotora sigue en condiciones operativas y fue el último tren que circuló por la línea donde estamos aquí al lado, que viene desde Girardot hasta La Dorada. Fue el último tren que pasó por ahí. Turistren ha pasado las duras y las maduras. Por allá en el año 98 estuvieron a punto de cerrar, costos de operación, costo del petróleo, peajes de vía, ferrovías nunca le mantuvo la línea. Yo recuerdo yendo a Nemocón y de Zipaquirá a Nemocón, cuando era época de calor, la carrilera completamente torcida y era casi que dramática la vaina como se salía la locomotora. Decidieron parar, ir a Nemocón y decidieron hacer la transformación de las locomotoras de petróleo a carbón. Arrancaron con la locomotora 75, dio éxito y empezaron a convertir cada una de las locomotoras y eso salvó a Turistren. Carbón y no ir a Nemocón sino ir a Zipaquirá y Cajicá. Hay otro hito antes de esa transformación y es Pepsi. Patrocinó el tren y veíamos el tren pintado todo con Pepsi. Después lo volvieron a pintar de rojo y luego Nestlé lo volvió a padrinar y también aportó para que Turistren sobreviviera. Del 2000 para 2007, Nestlé, vapor con carbón. Más o menos en el 2007 aparecen los autoferros, que también fueron una manera de salvar a Turistren, porque para viajes cortos, en vez de tener que montar la locomotora a vapor, que es costosa, habían sábados o a principio de año que la gente no tiene plata para el pasaje, se podían sacar trenes cortos sin el costo operativo de la locomotora a vapor. El autoferro
tocó ponerle un motor de diésel, tocó cambiar la anatomía del coche, por eso ustedes ven el primer autoferro tiene una joroba, porque el motor tocó ponerlo así. Entonces, con ese autoferro, que fue el primer ensayo, después se han construido 2 autoferros más. Hoy en día Turistren tiene 3 autoferros. Hay otro momento clave y es las universidades. La Universidad Militar se trasladó a un punto entre Cajicá y Zipaquirá, y cuando estaban decidiendo cómo llevar los estudiantes de Bogotá, un general o un coronel dijo: oiga, pero por aquí pasa una carrilera y pasa el tren turístico, ¿por qué no les preguntamos? La gente se rió. Es un tren turístico a vapor, pero fueron a hablar y Eduardo sacó una calculadora y dijo: a mí me valdría tanto. Eso estaba por debajo de la tarifa que le estaban cobrando los buses. Le dijeron: participe en la licitación. Participó y se ganó la licitación. Arrancó con autoferro y 3 o 4 coches, que es lo que puede jalar eso. Hubo una deprimido que se hizo en la 100 con 15 en el año 94-95, y el tren se trasladó durante varios meses a la estación de Usaquén. Yo vivía muy cerca y esa obra me ató al tren, porque yo podía bajar, caminar, y estaba la 85, la 56 y la 72 todavía con el logotipo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Y para mí era un deleite bajar, porque como no había donde hacer inversión, los lunes se devolvían las 2 o 3 locomotoras, o martes si había sido festivo, las 3 locomotoras de espaldas, iban hasta la Caro, invertían y se devolvían. Llegar a ver las maniobras era un deleite, era poesía para los que nos gustaba eso. Yo tenía 12 años en ese momento. Después de eso vino el otro deprimido. En ese deprimido no llevaron las de vapor, pero estuvo varios meses el tren parqueado en Usaquén, y de verdad era una delicia ir a ver el tren hacer maniobras, así fuera con diésel, pero verlo ahí haciendo maniobras, y que suba para acá y devuelva para acá y que meta aquí, que es que mañana sale el militar. Y ahí fue cuando se acuerda que se descarriló un tren. Que casi se volca. Ese momento que usted habla del casi volcamiento, estábamos haciendo nosotros el deprimido. Yo monté 3 puentes en ese deprimido. 3 puentes donde no había agua, que todo el mundo criticó, pero resulta que era porque pasaba la carretera por debajo, haciendo el círculo allá abajo. Y cuando hubo ese momento del casi volcamiento, resulta que yo fui a Usaquén a medir el autoferro, porque habían fundido unas placas de concreto en el deprimido, y yo les dije que no pasaba el tren ahí. Cuando llegamos allá estaba el momento del casi volcamiento. E inclusive, como yo llegué casi blanco, me llegaron los periodistas de Caracol y RCN, me llegaron. Y no, vayan para la oficina del ingeniero Eduardo Rodríguez, que él sí les puede dar un reporte de lo que pasó ahí. Yo me di cuenta que fue lo que pasó. Se fue entre vías, se llama eso. Sacaron el tren y no lo sacaron completo, Germán. Sacaron el vehículo y el primer truque salió y quedó por principal. Y la aguja, la otra, le dieron la maniobra y el otro se fue por segunda. Entonces, cuando le devolvieron, claro, se entorqueó, se puede decir, e intentó volcarse y se llevó 2 unidades más. Ese fue el problema ahí en Usaquén, ese elemento. Universidad Militar, tan autoferro, empezó a haber más trasteo de facultades, aumentó la necesidad de capacidad de tren. Eso coincide con los derrumbes en Suezca en adelante, se acaba el tema de Senoco y queda la locomotora 1044 parqueada al lado sur del derrumbe, y entonces Turistren va y le dice: se las alquilo, y gracias a esa locomotora Turistren pudo responder a la necesidad de la Universidad Militar. La 1044 era la azul. La 1044 era la azul, que ahora está blanca. En esas, Eduardo se trajo la locomotora de Medellín, que es de fondo pasivo, se la devolvió, y hay otra historia muy importante, y es ante la necesidad de tener más locomotoras diésel, y que no había locomotoras diésel, y que la cotización les daba que era muy costoso comprar una locomotora diésel, se fueron de un bodeguero en Faca y le compraron la bodega completa, una bodega donde habían quedado restos de locomotoras diésel de hace 30 años, o sea, lo habían desarmado. Compró eso y de ahí construyeron
2 locomotoras diésel, que son las 2 locomotoras propias de Turistren, con las que operan hoy. Gracias a esas locomotoras, tren turístico, 3 universidades, todo lo que presta hoy en día Turistren se hace con eso. Devolvieron la roja, trajeron la caleña y hoy en día tienen 3 locomotoras diésel. Hay un capítulo muy bonito del tren de la Sabana y es el tren navideño de la vivienda, que arrancó en 2011, se ha mantenido salvo el año de la pandemia, el primer año de la pandemia, es con las locomotoras a vapor. Se han utilizado la 85, la 75, la 72 y la 76 y fue hasta enero la razón emocional de Eduardo por mantener vivas las locomotoras a vapor. Se decora todo el tren, se decora la locomotora y es de las buenas noticias en Bogotá, en una ciudad tan hostil. Cuando el tren pasa todo el mundo sonríe, saluda y graba videos. Transmite una energía muy chévere y ese pues, se ha mantenido 10 años ese tren navideño con la vivienda. Es muy importante. En pandemia se paró todo. Antes de pandemia, ¿qué había? Entre semana, 3 universidades, Militar, Bosque y Sabana. Sábado había Militar y tren turístico, y el domingo había tren turístico a Zipaquirá y tren turístico a Nemocón. Estaban viviendo las gloriosas, habían unas angustias. Siempre desde que Turistren ha existido ha habido una amenaza de que se va a acabar, tren de cercanías, Regiotram. La amenaza antes de pandemia es el tramo entre la Sabana y kilómetro 5, porque el Regiotram se diseñó desapareciéndolo, no considerando la existencia del tren de la Sabana. Eduardo dibujó, mostró gráficamente que podían coexistir tren turístico, antigua línea, con el otro. Llegó la pandemia, todo eso se suspendió. En pandemia, al cabo de unos meses, pudieron volver a circular trenes. En diciembre del primer año de pandemia estaba decorado el tren navideño, faltando 5 días se decidió no sacarlo y en el 2021 volvió otra vez el auge y ya hoy en día está circulando trenes a máxima capacidad. En diciembre se hizo el tren navideño. Esta semana que viene retoma la Universidad de la Sabana. Ya habían retornado la Militar y la del Bosque, entonces estamos casi que en la normalidad. Solo faltaría el tren a Nemocón. El tren turístico nació con Nemocón, se suspendió a finales de los 90, volvió en el 2018-2019. Para mí, el futuro del tren turístico de la Sabana está volviendo a Nemocón, que es un pueblo colonial. Muy buenas tardes. Es muy fácil rehabilitar la línea entre Zipaquirá y Nemocón. Bien, mijo, yo tengo la esperanza de volver a ver el tren yendo hasta Nemocón. Bueno, Turistren siempre ha tenido esa amenaza de que se va a acabar por múltiples razones y está en un momento que tiene muchos desafíos. Primero, su creador, su parte emocional, que era Eduardo Rodríguez, murió, quien defendió su proyecto a capa y espada con toda la ética y toda la moral, todo el espíritu de no dejarse joder por todas esas externalidades que te tocó padecer. Vienen muchos retos, viene el tema del Regiotram del Norte. El tren, uno cree que tiene amigos, pero tiene muchos enemigos. Confiamos que ese conocimiento y esa emoción y esa pasión que tenía Eduardo se va a mantener en quienes heredaron su proyecto, en sus hijos. Ellos cuentan con nosotros como los aficionados porque gracias a Turistren se ha mantenido el tren a pasajeros en Colombia, el tren de pasajeros, se ha mantenido el conocimiento de temas técnicos ferroviarios, se ha mantenido el conocimiento del vapor y ese patrimonio que es difícil de cuantificar o de medir es muy importante y ojalá perdure muchos años. Muchas personas en Bogotá saben que hay tren, o hay una noción de tren por ese tren. Personas de Ibagué, de Neiva, de Medellín, de Bucaramanga, de Cali,
de Popayán no tienen ni idea de trenes porque se los dejaron quitar. Bogotá tiene tren gracias a la labor de Turistren y de Eduardo Rodríguez. Ojalá, así como hoy en día tiene casi 40 años el tren de la Sabana, por lo menos en lo que a mí me queda de vida, siga habiendo tren turístico de la Sabana. Turistren, para mí Turistren es un ejemplo a nivel mundial, porque lo que hizo Eduardo Rodríguez con Turistren, yo creo que aquí en Colombia ninguno tuvo el amor tan grande como tenía Eduardo Rodríguez por tener vivo ese tren, sobre todo el tren a vapor. Impresionante. Esperemos que no, con la partida de él, que también vaya a partir Turistren, porque que no sigan ese legado de estas personas que quedaron con él, con esa empresa, no le metan duro para que vuelva y se levante. Es importantísimo, la verdad. A la empresa Turistren, con su responsabilidad que tiene como el último tren de pasajeros del país, debe tener en cuenta que no solo tiene que tener buenas cifras comerciales, sino también saber que la empresa está fundada, como lo fundó el señor Eduardo Rodríguez, bajo hacer historia con lo que indican los ferrocarriles, recortar todo el poder que tuvo en su tiempo, basarse en las locomotoras de vapor, que es el símbolo de los ferrocarriles, y dar un servicio completamente íntegro donde se pueda explicar el proceso que ha llevado esa empresa, la conservación que tiene con sus máquinas y unirlo con lo que es el paseo de Zipaquirá. Esta empresa tiene su responsabilidad de las últimas 5 locomotoras a vapor que hay, debe ser su mayor símbolo. El viaje tiene que ser lo más agradable y lo más orientado a querer esas máquinas. Señores Turistren, este es un pedido que les hago de corazón. Amo los ferrocarriles. Ustedes están en el deber de conservar ese servicio tan maravilloso, ese legado que les dejó su jefe. No olviden eso, por favor, no vayan a sacrificar el tren, conservémoslo, es un patrimonio histórico de Colombia.